Hechos capítulo 15, vamos a leer los primeros 6 versos. Hechos capítulo 15. Para nuestras visitas queridas, ¿cierto? Hermanos que quizás no han estado antes, llegamos, ¿cierto?, a Hechos capítulo 15, predicando a través de todo el libro de Hechos. Entonces, hay referencias que vamos haciendo a lo que ya hemos estudiado, hemos leído, ¿cierto?, en lo que llamamos predicación expositiva. Entonces, no se elige este pasaje solo para el día de hoy, sino que hemos ido estudiando todo el libro, todos los versos, y llegamos al día de hoy a la enseñanza de la palabra en esto. Y hermanos, en esto también quisiera abrirles un poco el corazón, ¿cierto?, que le hemos dicho otras veces, lo comentaba también esta semana con algunos hermanos, al uno tomar el desafío de predicar todo un libro, cada verso, hay partes que no son tan fáciles, ¿cierto?, de llevar una predicación como otra, y hay un trabajo arduo y hay oración, ¿cierto? Y agradezco, hermanos, por aquellos que están orando por nosotros cuando predicamos, porque no siempre es fácil esta tarea, ¿cierto? Y hemos llegado a este punto, hermanos queridos. Hechos capítulo 15 es un capítulo maravilloso, como los otros 14 capítulos, ¿cierto, hermanos? Y como los que vendrán. Y tiene mucho contenido. Entonces, hermanos queridos, no hemos querido dejar parte fuera de ella. Vamos a tratar un capítulo que es crucial para el libro de Hechos. Hechos, en el capítulo 15, lo que llamamos habitualmente el Concilio de Jerusalén, es un pasaje clave para también cómo sigue extendiéndose en adelante la obra del Señor a través del libro de Hechos. Bien, leo de la Nueva Biblia de las Américas. Lea usted en su versión, amado, ahí en su lugar. Yo leo para todos. Dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Señor amado, le rogamos su dirección, así como nos ha guiado en las alabanzas, en las oraciones, Señor, en la cena tuya. Señor, te rogamos tu dirección en cuanto a la predicación de la palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, dame claridad, sencillez, Señor. Padre, y ayúdanos a aprender, Señor, de estos relatos, a aprender de lo que tú has revelado, Señor, en cada pasaje de la Escritura. Oramos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, el capítulo entero de 15 de Hechos podríamos separarlo en 3 partes principales para que usted lo tenga en mente en los próximos domingos. Capítulo de los versículos 1 al 5 tenemos lo que es la presentación del conflicto y el envío de la comisión a Jerusalén. En adelante vamos a encontrar 3 discursos: el de Pedro, el de Pablo, ¿cierto?, y Bernabé, y el de Jacobo, y luego vamos a encontrar la carta de la iglesia, de los apóstoles a las iglesias gentiles. Hoy día es un sermón introductorio. Vamos a comenzar a ver la presentación del conflicto, aunque no lo vamos a abordar profundamente hoy, la presentación del conflicto y la comisión enviada a Jerusalén. Hermanos, en este pasaje hay mucho aprendizaje, así que le ruego ahí toda su atención para que vayamos como iglesia también aprendiendo. Pablo y Bernabé, recuerden, habían vuelto a Antioquía, luego, ¿cierto?, Antioquía de Siria, luego de predicar por cerca de 2 años en las partes de Asia, ¿cierto? Y volvieron a su iglesia enviadora, y termina el capítulo 14 diciéndonos: y estuvieron mucho tiempo allí con los discípulos, ¿cierto? Varios hermanos, como también nos enseñaba nuestro pastor la semana pasada, concuerdan en que se quedaron ahí más o menos 1 año antes que sucedieran estas cosas que están en el capítulo 15.
Recordemos que al volver los misioneros de su viaje a la iglesia informaron de cómo Dios estaba obrando especialmente hacia los gentiles, cómo el Señor estaba salvando. Recuerden que al principio en Jerusalén, en Samaria y también en otros sectores, el Señor había salvado inicialmente muchos judíos viniendo a la fe de Cristo. Pero ahora, aunque ya vimos el caso de Cornelio y otras situaciones, ahora la puerta se ha abierto grandemente para los gentiles especialmente. Así que ellos estaban informando y era su gozo transmitir lo que Dios estaba haciendo en ciudades gentiles, llamando a los que no esperaban el Mesías a la fe del Mesías, trayendo y salvando por medio, digamos, de la predicación de ellos. La iglesia del Señor estaba creciendo y ya no era profundamente asociada al judaísmo o a la religión del antiguo pacto, sino que los gentiles venían a la fe de Cristo. Recordemos, hermanos, que con este viaje misionero, la fe llegó primeramente a las sinagogas. Recuerdan que llegaba Pablo a las sinagogas, predicaba, y ahí escuchaban judíos y gentiles prosélitos y otros temerosos de Dios, y empezaron a creer. Pero más y más, el relato del capítulo 14 fue que los gentiles fueron creyendo, a tal punto que en Derbe ni siquiera se menciona una sinagoga, sino que fueron y predicaron y hicieron discípulos, ¿cierto? Y hay un cambio allí de cómo Dios está obrando en este tiempo. Entonces el testimonio de Pablo y Bernabé que compartían era cómo Dios estaba tratando con los gentiles, no trayéndolos a las tradiciones judías, a la ley judía, sino que salvándolos por medio de la fe en el Señor Jesucristo directamente. Y el conflicto que va a aparecer y que van a traer algunos judíos es, ¿debían estos nuevos cristianos hacerse judíos para participar de la salvación del Mesías? Hermanos, es una pregunta que todavía hoy día muchos se hacen y hay olas, ¿cierto?, de judaizantes, judaísmo, que a veces llegan a las iglesias. Entonces es importante y relevante aún hacernos estas preguntas. ¿Debían asumir el pacto de la circuncisión y la obediencia a toda la ley ritual para disfrutar de la fe en Cristo? ¿O Dios estaba tratando con ellos sin las exigencias rituales de la ley? Ese iba a ser el punto y es hacia dónde nos va a llevar Hechos capítulo 15. Pero hoy vamos a ver cómo se desarrolló este conflicto y el orden y el actuar de la iglesia frente a un conflicto doctrinal desde dentro. Lucas primero nos presenta el conflicto. El periodo de discipulado y de enseñanza de Pedro y Bernabé en Antioquía nuevamente se ve cortado por algunas visitas inesperadas, ¿cierto? Nos dice algunos, ¿cierto? No les da nombre, no les da cargo, no les da nada, ¿cierto? Algunos que vinieron de Judea enseñaban que si no se circuncidaban, ¿cierto?, no podían ser salvos. Y generaron un conflicto en la iglesia. ¿Por qué? Porque esto no es lo que habían enseñado Pablo y Bernabé a los gentiles para su salvación. Hermanos, no quisiera que perdiéramos de vista cómo se suscita este conflicto, pues puede darnos mucha enseñanza el día de hoy, cuando se levantan a veces de en medio de las iglesias hombres tergiversando la doctrina, hombres levantando divisiones. ¿Eso hoy día pasa? Sí pasa, hermanos. Veamos cómo actuó la iglesia, cómo el Señor guió a la iglesia para tratar con este conflicto doctrinal antes de llegar al conflicto mismo. Estos varones judíos, estos varones que venían de Judea, no vienen encomendados por la iglesia, no vienen enviados por Jerusalén. A diferencia de Pablo y Bernabé, cuando se da el problema, la iglesia dice que la iglesia encomienda a Pablo y Bernabé que vayan a Jerusalén a hablar con los apóstoles y con los ancianos de la iglesia en Jerusalén para pedir consejo, ayuda, dirección en cuanto a esto. Pero estos hombres que vinieron de Judea a Antioquía, Lucas ni siquiera les llama hermanos en primera instancia, ni siquiera les da ese privilegio, dándonos a entender incluso de primera instancia sus malas intenciones. Ellos, los que venían enseñando esto, descienden de Judea, probablemente de la misma Jerusalén,
por sus propias motivaciones. No buscan el bien de la iglesia, buscan sus propias motivaciones. No se sientan a hablar primeramente con los líderes de la iglesia para decir, ¿sabes qué? Tengo un conflicto doctrinal, creo que estamos enseñando algo diferente. No han sido traídos para enseñar a la iglesia. Nadie los mandó a llamar, nadie les dio autorización. Pero ellos, en un celo, queriendo hacer lo bueno, entre comillas, empiezan a exponer esto que trae conflicto y división a la iglesia. Hermanos, ahí estaban, enseñando algo que no era parte de la fe que hasta ese momento se predicaba. Hermanos queridos, esto se va a hacer evidente porque al final, en la carta que los apóstoles y ancianos envían a las iglesias gentiles, Hechos capítulo 15, verso 23, como dijo el término teológico nuestro hermano Cristian, voy a hacer un pequeño spoiler, ¿cierto? Hechos 15, 23, cuando envían la carta oficial en respuesta al conflicto, los apóstoles y ancianos dicen, enviaron esta carta, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son gentiles, saludos. Versículo 24, hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Hermanos amados, esto es importante, porque aunque por la gracia de Dios hasta ahora no nos ha sucedido como iglesia local, hay un peligro siempre latente. Hermanos amados, este relato del libro de Hechos veremos una nueva dificultad que ataca a la iglesia. Ya hemos visto cómo la religiosidad judía quiso aplastar el cristianismo y el evangelio venció, cómo la envidia religiosa tocó el cristianismo, cómo las amenazas de maltrato, cómo otras autoridades paganas quisieron atacar el cristianismo. Pero ahora veremos otro peligro que enfrenta la obra de Dios, los siervos de Dios, los lobos que se levantan de en medio de la iglesia para causar mal y división. Hermanos, con los cuales Pablo mismo va a exhortar en Hechos capítulo 20 que tengan cuidado los pastores. Tengan cuidado porque se levantarán de en medio de vosotros hombres malvados que no tendrán compasión del rebaño de Dios. Esta es una realidad, hermanos queridos. Parecen hombres piadosos, parecen buscar lo mejor en la práctica de la religión, parecen buscar el bien, pero como les llama Pablo más adelante, no son más que mutiladores del cuerpo de Cristo. Lo único que buscan es su propio bien, exaltarse a sí mismos, resaltar como hombres más religiosos que el resto de los mortales. Cuidado, cuidado, hermanos amados. Como ellos mismos habían anunciado a la iglesia, como Pablo y Bernabé habían anunciado a las iglesias, era necesario que los que entran al reino del Señor pasen por muchas tribulaciones. Y ahí pensamos en maltrato, en hambre, en pobreza, ¿cierto? En temores desde afuera. Pero también, hermanos, también dentro de estas tribulaciones va a haber el peligro desde adentro, que es necesario para que finalmente la doctrina se establezca y se afirme y resplandezca en medio de la iglesia. Hermanos, Juan Calvino dice, comentando este mismo pasaje, los apóstoles debían ser juzgados por la guerra interna y fueron provistos por Dios y armados contra todos los asaltos del mundo y Satanás. Él también comentando dice, habían recibido males de fuera, persecuciones, maltratos, pero ahora era tiempo también de enfrentar la guerra que desde dentro a veces se levanta y que es una realidad, hermanos, en el pueblo del Señor. ¿O acaso el rey maravilloso y glorioso que fue David no sufrió rebeliones internas? ¿Acaso Salomón no tuvo que ordenar la casa antes de gobernar porque había quienes se querían rebelar? Hermanos, la iglesia del Señor sigue sufriendo ataques, no solo externamente, sino de hombres que con un manto de piedad y de buenas intenciones, a veces desde dentro, causan mal a la obra del Señor. Hermanos amados, cuidado. Podemos dar el beneficio de la duda a estos hombres. Quizás fueron realmente hermanos, quizás creían que hacían bien, sin mala conciencia, pero aún sin mala conciencia estaban haciéndole daño a la obra de Dios. Hermanos queridos, aún sin mala conciencia, equivocados y queriendo imponer lo que ellos consideraban mejor como la verdad de Dios. Hermanos amados,
El testimonio de ellos se ve fortalecido al parecer por su procedencia. Es que son los de Judea. Y los de Antioquía, una iglesia mixta de gentiles, ¿cierto? Y judíos, parece atemorizada frente a estos que vienen, ¿cierto? Judíos de sangre, con sus formas, que han creído en el Señor Jesucristo. Y los de Antioquía, al oírlos, yo me los imaginaba, porque me gusta entrar ahí a la historia, ¿cierto? Y uno podría casi oírlos murmurar a unos a otros. Es que no podemos simplemente desecharlos. Es que son judíos y de Jerusalén. ¿Cómo no vamos a oír lo que están diciendo? Es que son el amigo de Pedro. Hermanos amados, ¿acaso nosotros no nos somos intimidados muchas veces así hoy? Con alguien que trae una doctrina que con sutileza nos aparta de la verdad. Pero es que él estudió en tal instituto. ¿Cómo me va a estar diciendo algo que sea malo para mi iglesia? ¿Cómo va a haber mala intención en este que es el amigo del primo de Sproul? Hermanos queridos, hoy día está la misma debilidad en nosotros que nos puede hacer poner oídos a palabras y a intenciones divisorias, hermanos, con una aparente piedad. Y estos anunciaban, no gentiles, nosotros los queremos, pero no pueden ser salvos si no se circuncidan. Este era el gran conflicto. Si los no judíos y los gentiles para ser salvados debían circuncidarse. Esto atentaba, hermanos, no era una cosa pequeña. Uno casi puede oír, ¿cierto?, qué diría alguna hermana el día de hoy, algún hermano. Pastor, no se complique, es que es tan simpático. Yo lo tuve en la casa y lo invité, no se complique con esas cosas. Es que no es tan sencillo, porque esto atentaba directamente contra el evangelio de la gracia de Dios. Si le sumamos obras y requerimientos al evangelio de la gracia de Dios, deja de ser gracia. Y Pablo va a decir en Gálatas, entonces por demás murió Cristo. Si le sumamos las obras de la ley, si le sumamos requerimientos, entonces ¿para qué vino el Dios hombre y murió en nuestro lugar? Hermanos, cuidado. No es que tienen que vestirse de tal manera para ser salvos. No decimos que no haya obras que son fruto de la salvación. Pero aquí hay un requerimiento previo. Hay un requerimiento, no, es que tiene que ordenarse primero para venir a la iglesia. A veces tampoco lo decimos, pero lo esperamos, ¿cierto? Que se cambie la polera, a mí me dijeron alguna vez que se afeite, ¿cierto? Hermanos, anotado. Hermanos queridos, esto atentaba directamente contra el evangelio de Dios. Hermanas queridas, cuando hay palabras y doctrinas que apuntan contra la doctrina, contra la palabra del Señor, no lo pase por el buenismo. Necesita ver que la doctrina es santa, es justa, es dada por Dios. No podemos agregar ni podemos quitar, no podemos decir es que es tan simpático, es que me cayó tan bien. Necesitamos poder tratarlo y alumbrarlo con la palabra de Dios para que sea solucionado. Hermanos amados, no era el mensaje que se había predicado, no era lo que los apóstoles habían anunciado. Recordando qué anunciaban Hechos 13, 38 y 39, va a decir la predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia, en la otra Antioquía. Va a decir Hechos 13, 38 y 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él es anunciado el perdón de pecados y todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Hermanos amados, lo que ahora enseñaban con vehemencia los que habían venido de Jerusalén es que necesitaban cumplir la ley y luego creer en Cristo para ser salvos. Hermanos amados, había que responder a estas falsas doctrinas con firmeza de carácter. Hermanos, con firmeza. No se podía ser suave. No se podía simplemente pasar o pedir disculpas. Había que responder con firmeza de carácter. Mire usted cómo lo va a decir Pablo, que los pastores deben defender la doctrina. Vaya a Tito capítulo 1, por favor. Tito capítulo 1, versículo 9 en adelante.
hablando de la instrucción de Pablo a Tito, de el carácter de los que van a ser pastores, dice así: deben retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sean capaces también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Hermanos, los líderes que el Señor establece sobre su iglesia deben reaccionar con firmeza de carácter, con claridad, con doctrina ante la falsedad que se presenta en medio de la iglesia. Hermanos queridos, necesitamos refutar, necesitamos a veces, un hermano que está hablando algo bien intencionado, es decirle: no, hermano, eso no está bien. Yo sé que tú crees que lo entiendes, pero no está bien. Esta es la instrucción de la palabra del Señor. Esto es, yo sé que quizás lo viste en una linda predicación de YouTube, pero no es verdad. No es verdad. Vamos a la Escritura, vamos a la palabra. Ese es nuestro trabajo, hermanos amados. Y un hombre que no tiene la capacidad de exhortar o refutar, por lo menos aún tampoco está capacitado para pastorear. Cuidado, hermanos amados, con eso. Pronto veremos en detalle cuál fue la respuesta doctrinal a la falsa enseñanza. Estos hombres de Judea que se habían asentado en Antioquía para el mal, uno podría preguntarse qué los movía, qué los motivaba en su empresa, en qué ayudaban a los hermanos de Antioquía. No nos declara específicamente Lucas esto, pero podemos ver el mismo principio de celo religioso que empujaba a los de la sinagoga en estos hombres. Querer tener gobierno, querer tener influencia, querer poder marcar lo que las personas deben hacer. Quizás podrían haber dicho ellos, ¿cierto? Permítanme tratar de ejemplificar cómo podrían haber dicho ellos. Es que así se hace en Judea. Es que en Jerusalén no hay hombres cristianos no circuncidados. Es que allá los apóstoles no han abandonado las tradiciones de los padres. Es que, ¿qué tiene de malo lo que antes era bueno? Hermanos, cuidado, porque este es el mismo argumento que antes se ha usado para introducir cosas. Calvino comenta sobre estos hombres, sobre la actitud de ellos. No pueden soportar nada que no sea aceptable para ellos mismos, como si el ejemplo de una iglesia obligara al resto de las iglesias como una cierta ley. Eso lo dijo Juan Calvino, no lo digo yo. Hermanos queridos, y es la misma visión que tenemos. Ellos venían de Judea y decían: ¿qué está pasando? Estos cristianos no están circuncidados. Es que ya estamos todos circuncidados. Es que allá todos todavía guardamos las fiestas. Es que allá todavía todos hacemos esto. Hermanos, ¿y qué? ¿Y qué si tu iglesia hace eso? ¿Y qué? Hermanos amados, está en la Escritura, lo podemos pedir doctrinalmente. No estamos hablando de tomar un buen ejemplo, que nosotros mismos lo hemos hecho muchas veces. Estamos hablando de cuando se quiere imponer algo que se hace en una iglesia local a la otra, como si eso nos diera cierta ley. Hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor los use allá, pero eso no nos obliga doctrinalmente a hacerlo igual. Hermanos, y por la gracia del Señor tengo que decir, nosotros, como decía Pastor Ricardo, somos parte de una alianza, y esa alianza es variada. No cada culto se ve como este. Hay hermanos que son más solemnes, hay hermanos que solo usan himnos, hay hermanos que usan más música contemporánea, hermanos, porque no nos obligamos mutuamente. Porque la práctica de mi iglesia local es según el carácter de esta iglesia local, bajo los principios de la Escritura, pero no obliga a otros a ser como yo. Cuidado, hermano bautista reformado confesional, de la segunda confesión de Londres, no la primera, ¿cierto? Hermano, cuidado, que tus prácticas locales no hacen pecaminosas las prácticas de otros si no están contra la Escritura. Cuidado con un celo religioso, muchas veces sectarista, que el que no guarda el día del Señor como yo lo guardo está en pecado. Hermanos, cuidado. Cuidado con esas cosas, hermanos, porque era lo mismo, era el corazón religioso de estos de Judea, que estaban imponiendo un peso y inquietando las almas de los de Antioquía. Eso, hermanos amados, ese corazón y esa actitud es solo un gesto de egoísmo y religiosidad.
Es un gesto claro también de inmadurez, de adolescencia espiritual. Uno lo nota de inmediato a veces en la iglesia. No tener toda la verdad o toda la certeza, pero abrazarlo, eso pequeño que yo creía, abrazarlo, imponerlo y exigirlo de otros, como si fuera la verdad más importante, y estando dispuestos a maltratar la obra de Dios a causa de una convicción a la que acabo de llegar yo. Hermanos, cuidado con esa actitud. No beneficia la obra del Señor, no exalta a Cristo. Todo con tal que yo mismo sea un poco más relevante entre el público y ejercer algo de gobierno. Nuestro texto dice que los apóstoles, hermanos, no fueron pasivos en defender la verdad. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate. Más adelante vamos a ver que estos hombres sí que sabían discutir, ¿cierto? Cuando va a decir que hubo una diferencia no menor entre Pablo y Bernabé, sabemos que esa palabra es que hubo acaloramiento, ¿cierto? Que se pusieron rojos, no se fueron a las manos, ¿cierto? No eran hombres pendencieros, pero que discutían estos hombres. Hermanos amados, y ellos fueron duros, fuertes en presentar esto. Luego del acalorado debate entre los siervos del Señor y los que venían de Judea, la iglesia, y ojo aquí, amado hermano, por eso no quería saltar estos versículos, la iglesia, la membresía, determinó buscar ayuda en guía y dirección más allá de la iglesia local, enviando a los hermanos a Jerusalén a discutir este asunto. Hermanos, dice aquí que la iglesia los encomendó. No se solucionó ahí en medio de la congregación, así que la congregación pidió ayuda a otra iglesia local con más tiempo, con otros referentes, con los apóstoles entre ellos, para buscar una determinación doctrinal. Hermanos, me impresiona que fue tal la capacidad de seducción de estos de Judea que el asunto no pudo ser zanjado en Antioquía, sino que la hermandad pidió ayuda y fueron enviados a Jerusalén buscando sabiduría. Hermanos amados, al ver esta escena e imaginar las caras de confusión cuando había esta gran discusión entre Pablo, Bernabé y los de Judea, hermanos, nos podríamos preguntar, yo creo que el apóstol se puede haber preguntado, como les dijo a los Gálatas, he trabajado aquí, he servido para ustedes, les enseñé el evangelio, les puede haber dicho a los de Antioquía, ¿quién los fascinó para que tan rápidamente hayan ido tras otro evangelio que no es el que yo les enseñé? ¿Qué está sucediendo aquí? Hermanos amados, la iglesia debiera haber considerado, ¿quién ha estado con nosotros? ¿Quién nos enseñó el evangelio? ¿Quién nos ha guiado en la sana doctrina? ¿A quién el Espíritu Santo ha usado con poder en medio nuestro? Pero no, las voces de sirenas de una nueva doctrina y de nuevas cargas sobre la iglesia fueron más seductoras que los ministros del Señor Jesucristo que habían pasado tiempo con esa iglesia. Pablo va a usar toda franqueza en 1 Corintios, cuando también habían otros ahí revolviendo las cosas en medio de la iglesia, y Pablo les va a decir a los de Corintios, 1 Corintios 4:15, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio, por tanto los exhortos sean imitadores míos. Hermanos amados, estos siervos del Señor, aún teniendo toda la oportunidad para dar un golpe de timón en la iglesia, no lo hicieron. No lo hicieron. Hermanos amados, miremos el orden y la obediencia de esta iglesia y de los siervos del Señor, que aún teniendo toda la autoridad, se sujetaron a la determinación y al bien de la iglesia en general. Hermanos amados, guiada por el Espíritu Santo, en búsqueda de unidad y de fidelidad a la verdad, se dispusieron a subir a Jerusalén. Hermanos, muchos de nosotros hubiéramos dicho, no, esto se acaba aquí, yo trabajé con ustedes y no vamos a buscar una segunda opinión. Hermanos, pero ese no es el carácter del siervo del Señor tampoco. ¿Hay autoridad? Sí. ¿Hay conocimiento doctrinal? Sí. Pero hay un carácter también. Así como es firme para contradecir la mentira, es dado en humildad para preferir la verdad, para humillarse en pos del bien de la obra del Señor. Hermano amado, ese también es parte del carácter de los siervos del Señor. Hermanos amados, cuando surja alguna disputa seria,
Y le pido que tome este consejo, amada iglesia, cuando surja alguna disputa seria entre nosotros, seamos sabios y consideremos a los que han servido a Cristo para nuestro bien y para oír sus palabras. No los desechemos rápidamente, no despreciemos su testimonio de fidelidad rápidamente, pero también, por el otro lado, seamos prontos para apaciguar las disputas. No estamos aquí para defender un ministerio personal. No estamos aquí para que mi cabeza quede en un busto ahí para siempre. Hermanos, o la de Pastor Ricardo, o la de los que han de venir. No estamos aquí en una vendetta personal. Queridos hermanos, seamos sabios en apaciguar las disputas rápidamente y en honor a la unidad del cuerpo de Cristo, bajar las cosas y buscar la unidad de la iglesia. Amados hermanos, no sea que por el carácter destemplado de algunos se haga más daño a la obra del Señor que beneficio defendiendo ciertas cosas ciertas. Hermanos amados, frente a las diferencias doctrinales, porque en algún momento van a venir. Cuidado, hermanos amados, no crean, no nos va a pasar. No, sí va a pasar. La cosa es, cuando suceda, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, frente a las diferencias doctrinales, y le digo especialmente a todos mis amados varones que aman la doctrina, la teología, y nuestras hermanas que también entran allí, sentémonos como hermanos amados, oigamos la palabra de Dios y busquemos nuevamente la unidad, no permitiendo que artimañas destructivas del diablo nos separen como iglesia. Hermanos, volvamos. Le decíamos hace poco a una iglesia en la que había un conflicto. Hermanos, si aquí no gana Cristo y su doctrina, no hay bandos ganadores. Cristo debe ser exaltado. Aunque la iglesia deba ser corregida, aunque los siervos deban ser humillados, Cristo debe ser exaltado en la unidad doctrinal de la iglesia. Hermanos amados, y que nuestro carácter, y el día de mañana cuando elijan más pastores, ojo con esto, ojo con hombres que por la verdad se apasionan demasiado y salen de sus cabales. Hermanos, así tampoco se defiende la verdad. Así tampoco se defiende la verdad, no es parte del carácter del Señor. Dejemos que la doctrina triunfe, no las personalidades, no los personajes. Dejemos que la verdad resplandezca. Dejemos que buenos compañeros en la milicia del Señor apacigüen nuestras pasiones y seamos presentados como pastores mansos, dueños de sí mismos ante el pueblo de Dios, asediado por lobos rapaces. Y en eso, hermano amado, hay que dar gloria al Señor por tener otros pastores. Yo honro a mi pastor Ricardo, yo honro a los pastores que están a nuestro lado, hermanos. Hermanos, hay que tener a alguien al lado que nos diga, hermano, no es tan importante, o hermano, esto es importante, pero tienes que hablarlo de otra manera. O hermanos, démosle más tiempo a estos hermanos, entendamos bien qué está pasando. Hermanos, eso sucede y es una gracia del Señor tan maravillosa. A veces parece raro llegar a una iglesia donde hay más de un pastor, ¿no? Cuando uno viene de una costumbre, de un monopastorado por años. Pero hermanos, qué bendiciones hay en esto. Qué bendición hay en que otro me diga, querido pastor, cálmese un poquito, ¿cierto? Vamos a conversarlo, veamos en la Escritura. ¿Esto es de la palabra o es una preferencia particular? No, sabes que no, era mi preferencia, pero no es de la palabra, así que sigamos adelante con esto. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición por los pastores de la alianza, hermanos! Porque se da un consejo sincero, en que unos a otros nos corregimos con la verdad. Gloria a Dios por ellos. Hermanos amados, frente a esto, hermanos amados, podemos hermanos, caer en muchas dificultades, pero el Señor nos ha provisto toda la instrucción necesaria para seguir adelante. Frente al versículo 2, ¿cierto? Lo que se nos ha presentado ahí en el versículo 2, podemos ver la facilidad y la debilidad, ¿cierto? Con que las falsas doctrinas penetraron en la iglesia. Podemos ver la sabiduría y la humildad de sus líderes para aceptar y ejecutarla con determinación el viaje a Jerusalén, a buscar consejo. Algunos comentaristas dicen de la iglesia madre, ¿cierto? De la iglesia que había tenido sus situaciones. Si en Melipilla sucediera algo complejo, ellos podrían venir a pedirnos ayuda y sería tremenda bendición ayudar y dar consejo.
Hermanos, pero también veamos, amados hermanos, aquí voy a meter un término, pero para que usted lo abrace también, veamos, hermanos amados, la catolicidad de la Iglesia de Cristo. La catolicidad de la Iglesia de Cristo. Ahora voy a explicar qué significa. La Iglesia de Siria, de Antioquía de Siria, no se quedó sola. Cuando la discusión y el debate parecían sin salida y las posiciones enfrentadas eran irreconciliables, porque realmente lo eran, había que tomar un lado de la verdad, la iglesia no se quedó ahogándose y dividiéndose sola. No se quedó sola frente a sus dificultades. Tuvieron la gracia de Dios para saber que podían pedir ayuda. Reconocieron la obra de Dios en otras iglesias. Reconocieron la autoridad apostólica para dar dirección en este asunto. Reconocieron el compañerismo santo que podemos hallar en otras congregaciones sanas que sirven al Señor de buena conciencia. Hermanos, la iglesia de Antioquía de Siria reconoció que no lo sabía todo. Y en eso se nos debe caer el orgullo, hermanos, que a veces abrazamos y levantamos. Hermanos, el Evangelio no nació con nosotros, ni la práctica de la sana doctrina. Tenemos que pedir ayuda. Hermano amado, tenemos que pedir compañerismo, ayuda a otras iglesias. Nosotros hoy, 2000 años después, debemos abrazar que no somos la única iglesia de Cristo. Somos una iglesia local de Cristo, pero unida al cuerpo de Cristo a través del mundo. Hermano, y gloria a Dios por eso. Queridos hermanos, no somos únicos. La catolicidad nos dice que hay un cuerpo de Cristo a través del mundo, a través de la historia que ha servido al Señor y que le sirve aún. Y reconocemos el obrar de Dios en eso. Gloria a Dios por eso, hermanos amados. Hay otras iglesias con más sabiduría, con más experiencia, con más profundidad o simplemente con la humildad para acompañarnos en nuestras disensiones y dar un consejo. En esto pensamos cuando hablamos de catolicidad de la iglesia. La catolicidad no es la iglesia católica romana, es la idea de que la iglesia es una, de que la iglesia es universal, de que la iglesia, ¿cierto?, es un cuerpo de Cristo. Y recordamos este versículo en Efesios capítulo 4. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza y vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así que dice nuestro verso 3 en Hechos 15, así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Hermanos amados, yo sé que voy a extenderme hoy día un poquito más de lo que hago habitualmente, pero cobre fuerza, ¿cierto? La palabra del Señor merece nuestra atención, hermanos, y nuestra entrega también, así como a comer un buen plato de comida que nos espera después, comamos la palabra del Señor, hermanos, porque es de enseñanza para nosotros. Hermanos, la comisión es enviada desde Antioquía a Jerusalén y estaba compuesta por Pablo, Bernabé y algunos más. La idea ahí, por favor, si usted quiere, lo marca en Hechos capítulo 15, versículo 3, de que fueron enviados por la iglesia, es la idea de encaminar, si no me equivoco, dice la Reina Valera, los encaminaron, ¿cierto? Y es la idea, hermanos, de enviar a alguien acompañándole físicamente, quizás para acompañarle en el camino, pero también es la idea de que sustentaron este viaje. Como Pablo va a decir, ¿qué soldado hay bajo sus propias expensas? ¿Qué soldado se paga a sí mismo para servir en la obra de Dios? Sino que la iglesia les envió y cuidó de su viaje para que llegaran al lugar e hicieran parte de la obra de Dios que debían hacer allá en Jerusalén. Ellos estaban viajando para zanjar un asunto doctrinal, buscar consejo y la unidad del cuerpo. Así que esto también era parte de la obra de Dios, a lo cual la iglesia respondió haciéndose cargo de ese viaje económicamente y en compañía de sus líderes. Mientras se dirigían a Jerusalén, ellos compartieron con otras iglesias locales como Fenicia y Samaria, y Dios estaba salvando multitud de gentiles. Esto, hermanos, llenaba de gozo a las iglesias.
La iglesia de Fenicia, por ejemplo, probablemente era una iglesia mixta, también con judíos y con gentiles dentro de la iglesia, ¿cierto? Que se gozaban saber cómo el Señor estaba salvando más gentiles. La iglesia en Samaria era una iglesia compuesta mayoritariamente por samaritanos, ¿cierto? Por samaritanos que estaban allí, no judíos, ¿cierto? Mezcla con gentiles, pero que también se alegraban de cómo la obra del Señor estaba obrando ahí y extendiéndose. Hermanos, viendo cómo empezó este viaje, podemos ver cierta ironía buena. Este viaje comenzó porque algunos quisieron introducir división en medio de la iglesia con respecto a ciertas tradiciones. Pero ¿qué está haciendo Dios por medio de esta obra? Hermanos, la iglesia se está uniendo por medio de este viaje. La iglesia unida encomienda a sus líderes. La iglesia unida cuida del viaje. Ellos están visitando otras iglesias y uniéndolos al gozo de saber que el Señor está salvando en otro lugar. Las iglesias de Antioquía, Iconio, Listra, Derbe están creciendo y los de Fenicia y Samaria se alegran con ellos. El Señor está obrando. Hermano amado, puede ver que estas tribulaciones internas son necesarias porque el Señor ayuda a la unidad de la iglesia por medio de estos movimientos que suceden. El Señor está glorificándose aún en medio de un tiempo difícil para fortalecer y unir a su iglesia. Hermanos amados, ellos iban contando con gozo lo que predicaron y cómo Dios estaba llamando a los gentiles al arrepentimiento. Dice el verso 4, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Al llegar a Jerusalén, hermanos, la comitiva de Antioquía fue ampliamente recibida. Pablo y Bernabé a la cabeza, acompañados de algunos hermanos. Algunos comentaristas dicen que probablemente Tito iba en este viaje. Si entendemos que el viaje es el mencionado en Gálatas capítulo 2, probablemente Tito iba con ellos. Y la comitiva fue recibida. Mire el orden, por favor, hermanos amados, y me acerco al final. La comitiva fue recibida, mire con qué orden. No fue recibido solo por 2 o 3, no fue recibido por algún hermano, sino que la comitiva enviada oficialmente desde Jerusalén, o sea, desde Antioquía, fue recibida por la iglesia, por los apóstoles y por los ancianos de la iglesia. Eso es orden, eso es seriedad en el trato eclesiástico. Eso, hermanos amados, es algo que nosotros también debemos entender y abrazar. Amados hermanos, ellos estaban sirviendo al Señor y contaban en su reporte cómo el Señor estaba usándolos para llevar el Evangelio a las ciudades del Asia. Hermanos, ellos estaban sirviendo al Señor. Pablo y Bernabé no estaban buscando resguardar su obra particular, sino que entendían que esta era la obra de Dios, la que debía ser cuidada y protegida de ataques de falsa doctrina. Así que no debía ser enlodada al ser sujetada nuevamente a la esclavitud de la ley. Pero la exposición de Pablo ante la iglesia en Jerusalén prontamente tuvo resistencia. Dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los judaizantes de Jerusalén resultaron ser peores de los que habían llegado a Antioquía. No solamente debían circuncidarse, sino que guardar la ley de Moisés. Así que los judaizantes redoblaron su apuesta y no solo concordaron con los que habían provocado el problema de Antioquía, sino que habían aumentado sus exigencias a los gentiles. Las acechanzas malévolas que buscaban oscurecer la luz de la gracia de Cristo, hermanos, no se rendiría tan fácilmente. No se rinde fácilmente hoy tampoco. No crean que este es un problema pequeño o que va a suceder entre 2 o 3. Las acechanzas, hermanos, de la falsa doctrina pueden ser grandes y persistentes en una iglesia, por lo cual hay que dar una respuesta también contundente doctrinalmente cuando hay diferencias. Hermanos amados, por esto necesitamos, y ore usted, hermano querido, también, como veremos el testimonio de 3 hombres más adelante, necesitamos líderes serios
pastores que conozcan la palabra de Dios, pastores capacitados para refutar, para examinar la falsedad y para dar respuestas claras a su iglesia. Hermanos amados, ore por eso al Señor, que el Señor levante más hermanos así. Al ver que el conflicto no se apaciguó, sino que creció, dice el verso 6, entonces los apóstoles y ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo, y vamos a verlo eso la próxima semana. Amado hermano, mire esto, y de verdad que este es el punto final. ¿A qué se reunió? ¿Cómo se solucionó este conflicto? Hermano amado, ¿cómo se solucionó este conflicto? ¿Pusieron las cosas bajo la alfombra? Hermanos, ellos pidieron una nueva revelación divina. Hermanos, ¿cómo se solucionó un problema doctrinal? Por medio de algo que nosotros evitamos muchas veces. Por medio de considerar y debatir el asunto sana y doctrinalmente. Hermanos, no le tenga miedo. Yo alabo al Señor porque varias veces se nos ha dicho cuando alguien llega a la iglesia y dice, oye, aquí ustedes conversan de doctrina y algunos tienen una posición y se enseñan uno a otro. Gloria a Dios por eso, hermanos. Qué cosa más sana, qué cosa más bondadosa de parte del Señor que podamos discutir sanamente doctrina. No tengas actitud timorata de decir, no, es que no hablemos de eso, que podemos llegar a una diferencia. Hermanos, yo he aprendido mucho de estos debates sanos, sentándome a escuchar, planteando mis argumentos, que otro me refute y me enseñe con la palabra del Señor. Hermanas queridas, no tenga temor cuando escuche quizás a dos varones en una conversación, esperemos no tan acalorada, ¿cierto? Discutiendo sobre la palabra del Señor. Recuerdo hace algunos años, varios años, que por varias tardes después del culto nos sentábamos, no organizados, sino que se daba después del culto empezar a hablar, por ejemplo, de escatología. Y ahí estaban hermanos que hoy día están aquí con nosotros. Y conversar y cómo el Señor nos fue haciendo madurar y crecer y establecer principios. Hermanos, qué bendición. Así llegó, hermanos, la solución a este problema por medio de la discusión doctrinal. Los apóstoles, los ancianos o pastores de Jerusalén, Pablo y Bernabé y la comitiva discutiendo, conversando, planteando sus posiciones para ver no lo que los dejara a todos contentos, sino que era conforme a la verdad de Dios. Concluimos, hermanos amados, hubo y habrá tribulaciones externas a la obra de Dios, pero también internas. Hubo y habrá disturbios dentro de la iglesia, especialmente por asuntos doctrinales. Hermanos, ante la disputa interna, que son muchas veces el aguijón envenenado de Satanás para debilitar el cuerpo de Cristo, tengamos un corazón dado a la humildad, tengamos un corazón dado al reconocimiento mutuo, tengamos un corazón dado a que la doctrina triunfe por sobre nuestras personalidades. Hermanos, hacemos bien en darnos cuenta desde muy temprano de estas dificultades y sanearlas bíblicamente. Hermanos, a la falsa doctrina y a la religiosidad de obras debemos ponerle contención firme, al peso que algunos quieren agregar a la gracia de Dios para ser salvo o como méritos para ser salvo, debemos poner un atajo firme, hermanos, porque eso envenena a la iglesia. Aún los líderes, en amor al Señor y a su iglesia, debemos ser mansos en buscar soluciones piadosas a nuestras diferencias. Hermanos, y el último punto, la catolicidad. Hay obra de Dios en otros lugares, hay iglesias a las que pedir ayuda, hay pastores a los que pedir consejo. No nos ensimismemos. La obra de Dios es mucho más amplia que nosotros y podemos buscar ayuda y recibir consejo de otros lugares. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor amado, sea tú glorificado, Señor. Padre celestial, sea usted exaltado sobre nuestras vidas.